Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, aquí estamos nuevamente completamente adoloridos y atónitos al ver lo que acaba de suceder el miércoles 14 de febrero en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida. Una vez más, hemos sido testigos de la violencia despiadada y el odio que existe en el mundo. Una vez más, hemos sido testigos de la muerte de inocentes y del sufrimiento de un incontable número de personas, familiares, amistades, conocidos. Una vez más, hemos visto cómo nuestros jóvenes continúan cayendo víctimas en este mundo de maldad. ¡Qué tristeza tan grande! 17 adolescentes fueron fríamente asesinados y otros 15 o quizás más fueron heridos y están sufriendo en los hospitales, luchando por sus vidas en estos mismos momentos. Dios mío, yo no quiero ni imaginarme el dolor y el sufrimiento de esos padres, el dolor y el sufrimiento de esos familiares. Yo no quiero ni imaginarme eso. Dios tenga misericordia de ellos y de forma sobrenatural alivie eso de dolor y esa pena. Hermanos, estos actos de violencia que están sucediendo en nuestro país son algo realmente triste y alarmantes. ¿Y por qué digo que son realmente alarmantes? Digo que son realmente alarmantes porque todos, periodistas, liberales, reporteros y demás, y especialmente los políticos, no reconocen o se niegan a reconocer la verdadera raíz del problema. Todos, especialmente los políticos, tratan de culpar inmediatamente, de culpar las leyes de posesiones de armas de este país. Pero la realidad del caso es que las leyes de posesiones de armas no son y no pueden ser culpables por estos actos de violencia sin sentido que estamos viendo suceder. Pero no obstante esta gran realidad, la reacción instintiva de la mayoría de estas personas es decir que necesitamos más leyes, que necesitamos más restricciones. Cuando en realidad lo que realmente necesitamos es algo que ellos no están dispuestos a promocionar y que no están dispuestos a decir. Algo que ellos se oponen por completo. Como he dicho en numerosas ocasiones, el día cuando poseer un arma se convierta en un acto criminal, solamente los criminales tendrán armas. Y los demás, los ciudadanos que respetan las leyes, se convertirán como ovejas en camino al matadero. Pero si las leyes de posesión de armas no pueden ser culpadas por estos actos, entonces, ¿a quién podemos culpar? ¿A quién podemos culpar? Bueno, este va a ser el tema de nuestro estudio bíblico de hoy. Y quiero que pasen conmigo ahora la palabra de Dios a Gálatas capítulo 6 y vamos a leer del 7 al 9. Gálatas capítulo 6 del 7 al 9. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así. No se engañen, dile que tienes al lado, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción.
Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, despierte que tienes atrás y dile, no nos cansemos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ahora, como acostumbro a decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, nos será necesario hacer un breve repaso de historia. Y Galicia fue una provincia romana situada en la sección central de Asia Menor. Y la epístola a Galicia, es decir, a la iglesia de Gálatas, fue escrita por el apóstol Pablo entre el 55 y el 60 DC. Y lo primero que debemos notar es que la iglesia estaba compuesta de judíos que se habían convertido, pero la mayor parte de la iglesia consistía de gentiles, es decir, personas no judías que se habían convertido al cristianismo. ¿Veis? Lo segundo que debemos conocer acerca de esta epístola es el propósito. En otras palabras, ¿por qué fue que Pablo escribió esta carta? La razón principal fue porque inicialmente los creyentes en Galicia habían mostrado una gran satisfacción en el Evangelio, pero a través del tiempo se habían enfriado. Me detengo aquí. La iglesia de hoy se ha enfriado. Bueno, vamos a tocar ese tema un poquitico más adelante. Hermanos, pero lo que sucedió fue que ese enfriamiento fue lo que causó que en la iglesia comenzara a surgir el alejamiento del Evangelio de Jesucristo y la introducción de enseñanzas que buscaban robar la libertad que Cristo les había entregado y estaban siendo reemplazadas por enseñanzas judías de la propia religión judía, que intentaban convencer a los creyentes de Gálatas que para que el Evangelio de Jesucristo estuviera completo, primero tenían que cumplir con las leyes de Moisés. Y Pablo escribe para decirle, oh, no. ¿Se acuerdan que prediqué de esto hace poco? Y ahora, ¿por qué les he hecho este relato? Existen dos razones por las que les he hecho este relato histórico. La primera razón es para que nos demos cuenta que la iglesia de hoy no es muy diferente a la iglesia de ese entonces. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la iglesia de hoy está compuesta mayormente de personas que hemos venido de todo tipo de vidas, de todo tipo de cambios. Éramos esto, éramos lo otro, y llegamos a la iglesia y estamos ahora reunidos ¿qué? En Cristo Jesús. Amén. Y la segunda razón es porque, como les he mencionado en numerosas ocasiones, el mundo está lleno de personas malvadas, de obreros malvados que tratan de destruir la obra de Dios en todo momento. Y esto incluye en la iglesia. Esto incluye en la iglesia moderna de hoy. Existen numerosos obreros de las tinieblas que buscan apartar al hombre de Dios, hermanos, especialmente a los cristianos, que buscan apartar al hombre de la verdad de Dios. Y en nuestros días esto incluye una enorme cantidad de políticos, escuchen bien, quienes son apoyados y secundados por la prensa liberal, el movimiento progresivo, Hollywood y la industria de entretenimiento. En otras palabras, en nuestros días estamos viendo un movimiento de malicia suceder sin precedente. Y es exactamente por esta razón que como fieles cristianos nosotros nunca podemos olvidar de lo que nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8, que nos dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo, fíjense bien, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que despierta que tienes a tu lado. Oye, presta atención. Bueno, manteniendo estos detalles en mente y viendo que a pesar de que han pasado bastante tiempo, la iglesia de hoy se encuentra más o menos en la misma condición que la iglesia en Galicia en ese momento, vamos a continuar con nuestro estudio de hoy. ¿A quién podemos y tenemos que culpar por estos actos de violencia sin sentido que están sucediendo en nuestros días? La respuesta a esta pregunta es fácilmente encontrada aquí cuando leemos: no se engañen. Dile que te al lado, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo
cosechará. Hermanos, las leyes de posesiones de armas de este país no son la raíz del problema. La raíz del problema es la falta de Dios en el corazón de las personas. La raíz del problema es la falta de amor, compasión y misericordia que solo Dios puede ofrecer. La razón por la que estamos viendo estos actos de violencia sin sentido es porque el hombre ha rechazado a Dios. Y lo ha rechazado por completo. El hombre, especialmente en este país, le ha declarado la guerra a Dios. Y ha tratado de eliminarle por completo de la mente de las personas. Permítanme proveerles un ejemplo. El otro día, un hermano de la congregación me mandó a mí un mensaje de texto que tenía un video. Me dijo, pastor, mira esto. Y estaba bien interesante. ¿Cuántos aquí han oído acerca del dispositivo Google Home? Google Home. Bueno, para todos los que no conozcan, esto es un dispositivo con el que tú puedes controlar las luces o otras cosas eléctricas hablándole. Tú le dices, Google, enciende las luces y lo hace. Le dices, Google, reduce las luces a un 10% y lo hace. Le dices, Google, despiértame a las 7 y a las 7 te despierta. Le dices que quieres oír un género de música y sale la música tocando que tú quieres oír. Y lo más interesante de todo es que también te responde preguntas. Si tú le preguntas, Google, ¿cómo está el tiempo? Te contesta con un reporte de estado del tiempo de tu área. Fenomenal. Si le preguntas, Google, ¿cómo está el tráfico? Te da un reporte de tráfico fenomenal también para tu área, cómo está el tráfico demás. Pero también responde a preguntas más interesantes y profundas. Le puedes preguntar acerca de cualquier cosa que desees saber y te contesta con la información encontrada en el internet. Por ejemplo, en este video que el hermano me mandó, sale la voz de una joven y ella pregunta, Google, ¿quién es Buda? Y el dispositivo le proporcionó una respuesta educada acerca del budismo. Después le preguntó, Google, ¿quién es Mahoma? Y recibió una respuesta educada acerca del Islam. Después le preguntó, Google, ¿quién es Krishna? Y le respondió con una respuesta educada acerca del hinduismo. Entonces le preguntó, Google, ¿quién es Jesucristo? Y recibió, lo siento, pero la religión es algo muy complicado y todavía estoy aprendiendo. ¿Qué les parece eso? Lo siento, pero no tengo información acerca de ese tema. Imagínense esto, no existe información alguna de Jesucristo en el internet. ¿Se pueden imaginar esto? Bueno, les voy a decir que se le formó un rollo a Google bastante grande. Y los ingenieros de Google tuvieron que correr por el escándalo y rápidamente solucionar el problema. Así que si ahora tú le preguntas a Google, Google, ¿quién es Jesucristo? Te da una respuesta bien educada y te dice, lo siento, la religión es algo muy complicado y todavía estoy aprendiendo. Hay otro más que se llama Alexa, que es parecido al Google Home, pero este es por Amazon. Y si tú le preguntas a Alexa, ¿quién es Jesucristo? Te da una respuesta bien educada y informada acerca del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué les estoy diciendo con todo esto, hermanos? Lo que les estoy diciendo es que esta nación le ha declarado la guerra a Dios.
esta nación declara la guerra a Dios, porque Google ocupa el lugar número 1 en cuanto a las cosas del Internet. No existe otro que se le acerque. Google es el número 1. Es el que más visitas recibe, el que más audiencia tiene. Y se le ha declarado una guerra abierta a Dios. Este mundo ha sembrado corrupción. Y la palabra de Dios es bien específica aquí cuando nos dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. La violencia, la corrupción política y social, la inmoralidad e indecencia y la falta de respeto a la vida ha sido lo que el diablo y sus agentes de tinieblas han sembrado en el mundo. A través de películas, de programas de televisión, libros, anuncios, publicaciones y videojuegos y demás. Los poderes de las tinieblas lentamente, pero de manera segura, le han lavado la mente a las personas. Especialmente, hermanos, a los jóvenes, para hacerles ver el bien como el mal y el mal como algo completamente aceptable. A través de películas, programas de televisión, libros, programaciones, anuncios, videojuegos y demás, los poderes de las tinieblas lentamente pero de manera segura le están robando y o le han robado la sensibilidad a las personas. Esto es algo que yo lo he dicho en numerosas ocasiones. Mientras más tú eres expuesto a una situación fea, a una situación mala, más te acostumbras y llega el momento cuando ya no te afecta. Se lo digo por experiencia propia como policía. Llega el momento cuando estás tan acostumbrado a ver lo feo, lo horrible, que ya no te afecta. Te roba la sensibilidad. Y es por eso que vemos que tantos se vuelven a la violencia, especialmente aquellos que están desequilibrados de la mente. Es por eso que vemos como tantos aceptan con gusto las abominaciones a Dios. El homosexualismo, el lesbianismo, el adulterio, la inmoralidad, la fornicación, la falta de respeto. La realidad es que este país siempre ha sido un país de leyes. Escúchenme bien, siempre ha sido un país de leyes. Y hace 50 años atrás, en este país existían las mismas leyes de control de armas que existen hoy. Las mismas. Hace 50 años atrás en este país se podían comprar armas con la misma facilidad de hoy, o quizás más fácil todavía. Así que las leyes existentes funcionan. Pero ¿saben lo que no existía hace 50 años atrás? Lo que no existía hace 50 años atrás era la depravación moral, la corrupción política, el liberalismo de la prensa y la malicia que existe en este mundo de hoy. Lo que no existía era la falta de principios cristianos que existen hoy en día. Hace 50 años atrás en las escuelas se oraba. En las escuelas se enseñaba la Biblia. En las escuelas había respeto hacia los maestros. Hoy en día eso no existe. El hombre ha quitado a Dios de las escuelas. Lo ha botado de las escuelas. Y tristemente, en muchas ocasiones, las personas lo han botado de su casa también. Lo que existía en la mente y en el corazón de la mayoría de las personas hace 50 años atrás, hermanos, era el amor de Dios y la fe en su santa y divina palabra. Lo que existía era la moralidad y el temor a Dios. Pero a través del tiempo todo esto ha sido ¿qué? Ahogado. ¿Qué podemos y tenemos que hacer nosotros? La palabra de Dios nos dice, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna.
No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Pero ahora vamos a detenernos aquí por un momento y vamos a examinarnos. ¿Qué semilla hemos estado sembrando? ¿Qué semilla hemos sembrado en nuestra familia? ¿Qué semilla he sembrado en mi trabajo? ¿Qué semilla he sembrado con mis amistades y conocidos? ¿Hemos sembrado semillas que agradan a Dios? Es decir, un carácter cristiano, respetuoso, amoroso y misericordioso. ¿O hemos sembrado semillas que producen un fruto amargo? La inmoralidad, la perversión y la indecencia. ¿Hemos sembrado honestidad? ¿Qué semilla hemos sembrado? ¿Y qué frutos hemos cosechado? Estas son preguntas que, aunque quizás difíciles de responder, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, hermanos. Examinarnos a nosotros mismos. Y si hemos sembrado la semilla indebida, es tiempo de rectificar. Es tiempo, hermanos. Estas son preguntas que, aunque quizás difíciles de responder, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y contestarlas, ya que, como nos dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Todos nosotros podemos aparentar ser una cosa. Todos podemos aparentar una cosa por afuera, pero ser otra cosa completamente diferente. Pero tarde o temprano, todos nosotros aquí vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer. ¿Saben por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Despierta que tienes al lado y digo, Dios no puede ser burlado. Hermanos, al fin de la jornada, siempre, 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 Dios nos va a reconocer por quienes realmente somos. Ahora, como fieles cristianos, ¿qué tenemos que hacer nosotros ante esta decadencia moral y espiritual que estamos viendo acontecer? Tenemos que hacer como nos dice la palabra aquí. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Y claro está en que en ocasiones esto se nos hará un poquitico difícil. Y digo esto porque la realidad es que la tensión y la ansiedad producida por el mundo trata constantemente de desviarnos de los caminos de Dios. Constantemente. Pero fíjense bien que dije que trata y no que nos fuerza. Porque como abrió el diácono diciendo, tú tienes el libre albedrío, tú escoges. Tú escoges lo que vas a hacer. Pero fíjense bien, hermanos. Si no volvemos a los principios cristianos, seremos desviados. Con facilidad. Con facilidad. La realidad es que cuando nos mantenemos fieles a Dios no existe poder alguno que pueda con nosotros. Pero para poder experimentar el poder de Dios en nuestra vida de esta manera, primero tenemos que fortalecer nuestra fe. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque tenemos, hermanos, o digo esto porque la falta de fe es exactamente lo que ha conducido a las personas al punto en que nos encontramos hoy en día. La falta de fe y la confianza en Dios es lo que ha permitido que la minoría, escuchen bien, que la minoría dicte lo que la mayoría piense y haga. Es triste decirlo, pero la realidad es que bajo el auspicio de hablar políticamente correcto, las personas han completamente abandonado los principios cristianos básicos para abrazar la maldad
y la abominación a Dios. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para combatir el mal? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos guardando la palabra de Dios? ¿Estamos testificando la palabra de Dios? ¿Estamos demostrando a través de nuestra actitud y comportamiento la gracia, poder y misericordia de Dios? ¿Estamos haciendo el bien en todo momento? ¿O nos hemos cansado y ya lo mismo nos da unas cosas que otras? La realidad es que estamos viviendo en tiempos peligrosos y como fieles cristianos tenemos que afirmarnos en nuestra fe. Estamos viviendo en tiempos cuando el enemigo ha intensificado su ataque en contra de la humanidad, especialmente los cristianos, tratando de desviar nuestra atención de lo que la palabra de Dios claramente nos enseña. Y lo está haciendo a través de huecas filosofías y frases populares como políticamente correcto. Pero como he repetido en numerosas ocasiones, los cristianos no estamos llamados a ser políticamente correctos. Los cristianos estamos llamados a predicar la verdad de Dios en cualquier lugar y en todo momento. ¿Qué tenemos que predicarle al mundo? Hermanos, tenemos que predicar con convicción que Dios creó el cielo, la tierra, el universo y todo lo que existe. Tenemos que predicar que Dios crea al hombre y no fue el hombre quien creó a Dios. Tenemos que predicar que Dios creó al hombre y la mujer con un propósito puro y natural y cualquier otra cosa es abominación a la palabra de Dios. Tenemos que predicar que Satanás es un ángel caído, un mentiroso, un ladrón, un asesino. Estas son las verdades de Dios. Sin embargo, la verdad de Dios no es siempre articulada por los cristianos. Y ahora debemos preguntarnos, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué se nos hace tan difícil predicar la palabra de Dios? La razón principal es porque a través del miedo y la intimidación, la mayoría ha logrado asfixiar la verdad de Dios. Han asfixiado la verdad de Dios. Pero yo te digo hoy, basta ya. Basta ya. Estas personas malvadas están lentamente destruyendo la obra de Dios. Están haciendo lo malo aparentar lo bueno y lo bueno aparentar lo malo. Pero todas estas personas deben saber que sus acciones tendrán su pago. Hermanos, la realidad es que tarde o temprano todos vamos a tener que dar cuenta. Adiós. Despierta que tienes al lado y le vas a tener que dar cuenta. Y es exactamente por eso que como fieles cristianos nosotros no podemos cansarnos de batallar, sino que tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios y con la palabra de Dios combatir el mal que ha invadido este mundo. Despierta. Con esto voy a concluir. Los políticos, el movimiento progresivo, los liberales, apoyados por los medios de comunicación, la prensa e industria de entretenimiento, están conduciendo a este mundo al infierno. Escúchenme bien, los están conduciendo al infierno. A través de programaciones, novelas, anuncios, jueguitos y actividades y en ocasiones religiosas. El enemigo de las almas le ha lavado el cerebro a las personas para que no vean la verdad. A través de frases populares y filosofía de aceptación, el enemigo ha silenciado y cegado a muchos para que no puedan ver la verdadera raíz del problema.
¿Cuál es la verdadera raíz del problema? La verdadera raíz del problema es la falta de Dios en la vida de las personas. Pero como les dije al inicio, esto es algo que nunca será promovido por Hollywood. Nunca será promovido por los medios de comunicación, industria de entretenimiento ni los políticos. La verdadera razón por la que estamos viendo la maldad, la violencia y la abominación a Dios suceder es porque el amor de Dios no está siendo predicado, sino que está siendo asfixiado. La palabra de Dios nos dice que no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Y es exactamente a esto que yo les convoco en el día de hoy. Es exactamente a esto. Y yo digo, oremos por esos padres y familiares de las víctimas de este terrible acto de violencia sin sentido. Oremos por esos jóvenes y adolescentes que se encuentran heridos en los hospitales. Oremos por la salud mental de todos aquellos otros que han sido afectados. Oremos sin cesar, como nos llama la palabra, a nuestro Dios. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Y prediquemos la verdad de Dios en todo momento y en todo lugar. Lo que esta nación más necesita no son nuevas leyes. Lo que esta nación más necesita no son nuevas restricciones. Lo que esta nación más necesita es el amor y la verdad de Dios en el pueblo de esta nación. Lo que esta nación más necesita es fieles cristianos dispuestos a hincar rodilla y a declarar la verdad de Dios. La palabra de Dios en 2 de Crónicas 7:14 nos dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esto es exactamente lo que esta nación y toda nación alrededor de este planeta necesita hacer. No necesitamos más políticos con agendas liberales. No necesitamos más filosofías y frases populares para encubrir el pecado y la abominación. Lo que necesitamos es a Dios. Es a Dios. Pero como les dije al inicio, esto es algo que no lo van a escuchar fuera de la iglesia. Los políticos no te lo van a decir. La prensa no te lo va a decir. Hollywood definitivamente no te lo va a decir. Pero lo que este mundo realmente necesita es a Dios. Es a Dios. Así que ahora solo queda una pregunta. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? Amén. Pongámonos de pie.